Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, Ajedrez de Geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. La Armada de Rusia ha comenzado este martes el ejercicio estratégico Okean 2024, es decir, Océano 2024, siendo uno de los principales acontecimientos en el marco de los entrenamientos de combate previstos por las Fuerzas Armadas rusas para este año. Para hablar sobre esto, estoy junto al analista internacional Marcelo Ramírez. Marcelo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por llamarme y estar otra vez con ustedes. Muchísimas gracias a ti, Marcelo, por haber aceptado la invitación. Bueno, Marcelo, son unos ejercicios, la verdad que de una gran envergadura, ¿no? Porque durará hasta el 16 de septiembre, se desarrollará en el Océano Pacífico, en el Ártico y en el Mar Mediterráneo, en el Caspio y el Báltico, ¿no? O sea, estamos hablando de un despliegue muy importante, ¿no? Con participación de más de 400 buques de guerra, submarinos y buques de apoyo de la flota auxiliar, así como con más de 120 aviones y helicópteros de la aviación naval de la Armada y de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas. El Ministerio de Defensa de Rusia detalló además que en las maniobras participarán más de 90.000 efectivos que contarán con alrededor de 7.000 unidades de armamento y equipos militares. Y me detengo aquí porque creo que estos son detalles importantes si tenemos en cuenta, Marcelo, el contexto del conflicto en Ucrania, ¿no? Porque mientras Zelensky ahí se pelea por 15 F-16, por 20, quédame 30, quédame 80, Rusia, en unos ejercicios sin descuidar lo que está ocurriendo en Ucrania, va a utilizar 120 aviones, por ejemplo, 400 buques, 90.000 soldados, ¿no? Esto tiene varios mensajes simultáneos, Marcelo, ¿cómo lo ves? ¿Y qué representaría, no solo para Ucrania, sino también para Occidente, ¿no? Que en medio del conflicto Rusia haga esto con tal despliegue, ¿no? Creo que es bastante claro, por un lado, la magnitud. Van a participar también buques y aviones chinos, sí, lo exacto. cual es una ratificación de la alianza con China y bueno, qué lejos quedan esos tiempos en que Occidente creía que China se iba a volcar contra Rusia, cuando empezó la operación militar especial. El hecho de que se haga simultáneamente, no que sea un ejercicio en el Pacífico o en el Ártico o en el Mediterráneo, en el Caspio o en el Báltico, sino simultáneamente en 5 escenarios, proyecta precisamente una advertencia a la OTAN. Un enfrentamiento precisamente con la OTAN se daría probablemente en esos múltiples escenarios. Y creo que acá lo que Rusia está tratando de hacer una movida, un movimiento doble. Por un lado, sí, obviamente hacerlo como un ejercicio, mejorar la coordinación entre las fuerzas y demás, pero además de eso está mostrando la coordinación entre distintos escenarios y que Rusia tiene esa capacidad, la capacidad de actuar contra muchos enemigos a la vez. ¿Y quién es el único que puede ser una amenaza múltiple de esa manera sino la OTAN? Bueno, básicamente creo que esto es una advertencia directa hacia la OTAN que muestra la capacidad rusa, la capacidad militar sigue estando presente y que se está, es más, diría, recomponiendo aceleradamente. De alguna manera también es una advertencia precisamente a los intentos de la OTAN, creo que de seguir amenazando las fronteras rusas con respecto a este tema, viste, de las armas, de permitirle a Zelensky utilizar las armas para atacar el interior de Rusia. Bueno, esa situación está, creo que, produciendo bastante molestias, y esto de alguna manera también es una respuesta para que se entienda que, bueno, que la posición es de firmeza, o sea, que siempre discutimos sobre las líneas rojas, cuáles son y cuáles no son, y bueno, que en definitiva no sabemos exactamente cuáles son, pero que hay. El presidente de Rusia, a propósito de estos ejercicios, Marcelo, Vladimir Putin, ha participado por videoconferencia en este ejercicio. Señaló que Rusia está realizando su mayor ejercicio marítimo en 3 décadas. Es la primera vez en las últimas 3 décadas que realizamos un ejercicio de tal envergadura en el mar.
fue lo que destacó Putin, ¿no? Entre otras cosas, denunció que Estados Unidos intenta mantener su dominio militar y político a toda costa y que utiliza a Ucrania contra Rusia. Estados Unidos y sus satélites están aumentando su presencia militar cerca de las fronteras occidentales de Rusia en el Ártico y en la región del Asia-Pacífico, indicó, agregando que Occidente declara abiertamente sus planes de desplegar misiles de alcance intermedio y de menor alcance en las denominadas zonas de avanzada. Con sus acciones agresivas, Estados Unidos pretende lograr una ventaja militar tangible, rompiendo así la arquitectura de seguridad establecida y equilibrio de poder en la región Asia-Pacífico. De hecho, Estados Unidos está provocando una carrera armamentística. Bueno, en otras palabras, más o menos como tú lo decías, ¿no? Y Putin aquí lo dice también, ¿no? Que con sus palabras que esto es un mensaje directamente para Occidente y sobre todo en particular para Estados Unidos y todo lo que está provocando y lo que cree Estados Unidos que puede hacer y la realidad que es bastante distinta, ¿no? Sí, seguramente. Inclusive uno ve lo que destaca la prensa rusa, por lo menos, que es la presencia de sistemas costeros, de sistemas antibuque, y todo eso es un mensaje absolutamente dirigido a las flotas de la OTAN que se han constituido en amenazas hacia Moscú. Me parece que detrás de esto tal vez lo que subyace es una disputa que podríamos decir que se está empezando a salir de los carriles, ¿no? Uh-huh. Porque de alguna manera en Occidente hay posiciones que todavía no están claramente determinadas. Más bien diría que hay sectores que se están comportando como verdaderos halcones y hay otros que dudan. Creo que Rusia y Putin, a través de estas acciones, lo que está mandando es el mensaje a los sectores más que nada que dudan, tratar de aislar y dejar expuestos a aquellos sectores más agresivos, mostrando de alguna manera, bueno, cuál sería el costo de una acción contra Rusia. Y sobre todo tratar de despertar, me imagino, la conciencia de las sociedades europeas, que son las primeras que van a pagar esto, porque no olvidemos que una guerra puede tener escalas y tranquilamente puede desatarse un conflicto, inclusive nuclear, y nuclear no solo táctico, entre Rusia y la OTAN, pero limitarse al territorio europeo y no tocar Estados Unidos. Esto parece improbable, pero también veamos que hasta ahora el conflicto se estuvo manteniendo dentro del territorio de Ucrania. Puede ser la apuesta extender esto y que Estados Unidos después se siente a negociar en función de la destrucción de Europa y un daño severo que pueda producirle a Rusia. Mientras tanto, bueno, no hay ninguna garantía para los europeos que Estados Unidos se sume plenamente a esta guerra y no tienda a hacer una negociación y abandone a sus aliados, como ha hecho muchas veces en la historia, después de haber obtenido lo que le interesa, que es esa política de desgaste. En algún momento es Ucrania contra Rusia, no importa que se destruya Ucrania, el objetivo es dañar a Rusia. Bueno, ahora es Europa contra Rusia y no importa tampoco si se destruye Europa, en definitiva el objetivo es hacerle más daño a Rusia. Marcelo, justo que hablabas de un tema que puede haber escalada, ¿no? Hay que recordar justamente, y bueno, escuchábamos las advertencias también de Putin, ¿no? Que días pasados, ¿no? A finales de agosto, hacía unas declaraciones el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, prácticamente que riéndose, ¿no? De aquello de que si autorizan a Ucrania a utilizar misiles de medio y largo alcance para atacar a territorio ruso en profundidad, sobre el hecho de que podría causarles una escalada, ¿no? Él dijo en aquel momento, es ridículo decir que permitir que se ataque territorio ruso significa estar involucrados en la lucha contra Moscú. No estamos involucrados en la lucha contra Moscú, dijo Borrell. Y bueno, y llama la atención porque él dice que eso no tiene por qué provocar una escalada, ¿no? También lo ha dicho el propio Estados Unidos y más la figura, por ejemplo, que vamos a mencionar ahora, que se trata del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien visita Reino Unido y donde dijo que tiene la intención de discutir el viernes el permiso para que las Fuerzas Armadas de Ucrania ataquen a Rusia con armas de largo alcance,
¿no? Pero ¿qué pasa? Es el mismo Blinken que advierte a Irán que facilitar misiles balísticos a Moscú para ser usados en Ucrania constituiría una escalada dramática de la crisis ucraniana. Es decir, Ucrania puede utilizar los misiles balísticos para atacar a Rusia de corto y medio y largo alcance. También hemos visto cuál es el uso que le da Ucrania, básicamente, que es atacar infraestructura civil y a civiles mismos, ¿no? Ciudadanos, a viviendas de apartamentos y demás. Y resulta que acusa a Irán de enviar armas a Rusia, ¿no? De contribuir. Resulta que si Irán le da armas a Rusia, eso favorece la escalada. Pero si Estados Unidos y toda Europa le da armas a Ucrania y autoriza esos ataques en profundidad, entonces eso no causa una escalada. ¿Cómo lo ves, Marcelo? Lo veo como una continuación de las políticas históricas de doble vara. O sea, si lo hacemos nosotros está bien, si lo hacen ustedes está mal. El hecho, básicamente, lo estás describiendo, es lo mismo. O sea, sin embargo, bueno, facilitarle las armas a Ucrania significa estar del lado del bien, significa luchar por la libertad y por la democracia. En cambio, si se las facilitas a Rusia, significa lo contrario. Este maniqueísmo se ha usado y se sigue usando durante muchísimo tiempo, y la verdad, en Occidente, si bien el resultado tal vez se va debilitando con el paso del tiempo, todavía sigue siendo muy importante, ¿no? Todavía seguimos viendo que hay mucha población que cree en estos hechos, ¿no? Que cree que realmente se está luchando por una cuestión de libertad y democracia. Si no, no se entiende por qué un español, por ejemplo, tendría que estar preocupado y poniendo armas y corriendo riesgos, sancionando inclusive a Rusia y recibiendo represalias económicas simplemente para defender a Ucrania, que es un país que ni siquiera pertenece a la Unión Europea. Esta situación no es la primera vez que la vemos, ni va a ser la última, porque yo creo que tiene que ver con esa filosofía de vida que tiene Occidente, y creo que es una de las cosas que complica una resolución pacífica, porque dado este comportamiento habitual de Occidente, ¿cuál sería la posibilidad de una negociación para Rusia? O sea, ¿hasta dónde confiar en gente que básicamente te miente en la cara, como está haciendo Borrell, sin ponerse colorado? Creo que ahí es donde vemos ese gran tema, y además la exageración, ¿no? Porque, sinceramente, no creo que el aporte de Irán es más un gesto, yo diría, de lealtad y de mostrar que estamos todos en un acuerdo, en una alianza militar, que realmente ser tan decisivo para Rusia. Un puñado de misiles que pueda enviar de esas características Irán no serían determinantes. Rusia tiene otras condiciones. De hecho, hasta podrían agradecerle a Irán que se mantenga esto dentro de las armas convencionales, porque Rusia, antes de perder una guerra, que aparte es determinante para su futuro, también podía echar mano a sus misiles, pero esta vez con cabezas nucleares, y se acabaría el problema. Bueno, entonces de alguna manera creo que debería ser un poco más consciente Borrell, Blinken y demás de lo que está en juego. Bueno, en este caso vemos que no lo es así, que el estadounidense sigue con ese discurso doble que denota un accionar, ya te digo, repetido, y que ya nos sorprende. Luego tenemos, por ejemplo, ¿no, Marcelo, que la defensa antiaérea rusa derribó 14 drones en distritos urbanos de la región de Moscú durante la noche del lunes al martes? En el distrito de Ramenskoye, una mujer de 46 años murió y otras 3 personas resultaron heridas después de que varios drones ucranianos impactaran contra edificios residenciales. Lo menciono porque, bueno, se están dando estos ataques a civiles en todo territorio ruso con drones ucranianos por las palabras que dijo Blinken allí en Inglaterra, ¿no? Él dijo: creo que este es un momento crítico para Ucrania en medio de una tensa temporada de combates de otoño, con Rusia continuando su escalada de agresión contra civiles, contra infraestructura crítica y, por supuesto, contra la fuerza ucraniana. Es decir, está ahí diciendo que Rusia ataca a civiles cuando la realidad es al revés, y cuando Ucrania, en vez de atacar, digamos, infraestructura militar de Rusia, lo que hace es atacar civiles, ¿no? Entonces, estamos con este relato, ¿no?, que
en Occidente mucha gente incluso sigue comprándolo, Marcelo. Yo creo que, bueno, volvemos a insistir con la misma Ujú. cuestión, ¿no? Sigue siendo esa doble vara que estamos diciendo. Pero además acá yo creo que desnuda una segunda intención. ¿Cuál sería el objetivo militar de atacar con unos drones en las afueras de Moscú? O sea, ¿cuál es la importancia militar? Se reduce muchísimo, solo podríamos decir generar psicosis en la población, miedo a ser víctima de un dron, pero que en definitiva cuando uno ve la cantidad de drones que efectivamente llegan a ser blancos, y con el tamaño y la población de Rusia, es un hecho casi insignificante. Solo lo que genera son titulares en los diarios, genera la sensación de que Ucrania puede golpear a Rusia, genera la sensación también en Rusia de por qué el gobierno no hace algo. Porque esto pasa en todos los países, el reclamo empieza a ser a Ujú. las autoridades. Acá no nos están lloviendo drones y ustedes no hacen nada. Y esto precipita el plan de Rusia. Rusia lo que ha generado, creo que es bastante obvio en cierta medida, ha generado una política de destrucción de los recursos de la OTAN en Ucrania. Lentamente ha enfrentado a la OTAN controlando la situación y básicamente demoliendo los recursos militares de la OTAN en el lugar. La OTAN busca una excusa para acelerar y sacar el conflicto de ese empantanamiento y tratar de aprovechar otras condiciones, escalándolo. Rusia quiere una guerra a largo plazo de desgaste porque es la mejor forma, yo diría, de evitar la destrucción de grandes zonas de su propio país, porque un enfrentamiento directo y abierto con la OTAN, por mejor que te vaya, va a significar grandes pérdidas. Entonces lo que están intentando es generar un clima de desborde para que Rusia no pueda mantener esa estrategia de demolición a largo plazo y se vea sobrepasada por las propias presiones internas, salga de ese trayecto y termine actuando precipitadamente. De alguna manera vemos que a veces los resultados de ser agresivo y ofensivo no son buenos. Lo ha hecho Ucrania y así le ha ido. Sin ir más lejos, lo que ha sucedido en Kursk, ya vemos, se han empantanado la ofensiva ucraniana, está saliendo, costando un alto precio en equipos y en vidas, y eso tiene destino a ser destruido por las Fuerzas Armadas rusas. ¿Para qué sirve eso? Absolutamente para nada. O sea, tenés un impacto inicial, pero no te sirve militarmente. En definitiva, yo creo que Rusia está jugando una partida de ajedrez militar y Ucrania de propaganda. Creo que ahí es donde vemos un poco el porqué de estas acciones. Bueno, y hablando de escalada y demás, de lo que pueden producir el hecho de que un país le dé a otro armas, los Países Bajos permiten a Kiev atacar con armas suministradas los objetivos militares en lo profundo del territorio de Rusia. Así lo informó el ministro de Defensa neerlandés Ruben Brekelmans en una entrevista que concedió a un medio alemán. Dijo, a Ucrania se le permite utilizar nuestras armas en territorio ruso para defenderse de conformidad con el derecho internacional. Si el país es atacado desde zonas fronterizas o desde aeródromos rusos, entonces puede atacar objetivos militares. Lo mismo se aplica a los misiles enemigos. Estos también pueden ser interceptados con nuestras armas sobre Rusia, dijo, ¿no? Y por otro lado también hay que recordar, días pasados hizo unas declaraciones Zelensky sobre ejercer presión sobre Rusia para que las hostilidades entre Moscú y Kiev terminen este otoño. Entonces solicitó, mejor dicho, a sus socios a ayudar a Ucrania a organizar la producción conjunta de armas en su propio territorio. Estamos dispuestos a producir más armas propias aquí en Ucrania. Estamos listos para trabajar con ustedes en la producción conjunta. Se trata de drones, misiles y otras armas que han demostrado su eficacia en combate. Para ello necesitamos financiación. Estamos dispuestos a producir rápidamente todo lo que nos ayude a poner fin a esta guerra, es decir, a ejercer una presión decisiva sobre Rusia. Hagamos de este otoño el momento del declive de la agresión rusa que pondrá fin a la guerra y restablecerá un orden de seguridad internacional fiable, dijo Zelensky. ¿Qué puede comentar uno cuando escucha esto, Marcelo? Varias cosas. Todos los caminos conducen a pedir más plata. Exacto. Zelensky debería más preocuparse por su futuro porque no va a poder gastar toda esa plata.
bueno, se ha hecho público las versiones sobre la ostentosa vida que lleva su familia y realmente esto no va a terminar bien, porque no necesita más plata para poder instalar fábricas en su país de cero, porque simplemente ¿dónde las piensan instalar? No hay un centímetro cuadrado de territorio ucraniano que Rusia no pueda bombardear a voluntad. Inclusive, aún recibiendo todos los sistemas occidentales antimisiles como los Patriot, los Iris-T, los NASAMS, los misiles rusos, aún los que no son hipersónicos terminan por pasar esas barreras y pueden derrumbar, podríamos decir, prácticamente cualquier estructura está a su alcance. Es imposible, bajo estas condiciones, que Ucrania pueda fabricar armas en su territorio a escala masiva, solo pueden tener pequeños lugares escondidos. A medida que Rusia los va detectando, van desapareciendo. Por algo, Rheinmetall, la fábrica alemana, que en su momento había planificado fabricar tanques en Ucrania, sigue dando vueltas con esa historia y no vemos que los tanques se estén fabricando ahí, porque obviamente lo que va a terminar pasando es que Rusia los va a dejar hacer toda la inversión y cuando esté a punto de terminarse eso va a volar por los aires, porque aparte se ha hecho cosas por el estilo Rusia. Entonces, realmente es un planteo, creo que ridículo. Por otro lado, los neerlandeses deberían sopesar también su participación en esta guerra, porque en algún momento van a tener que pagar la factura, porque nosotros hoy estamos viendo, por ejemplo, cómo la economía alemana se está derrumbando. La capacidad industrial alemana ha bajado exponencialmente en los últimos años y es una situación que se va agudizando a medida que van haciendo efecto precisamente el costo entre 2 y 3 veces más alto del petróleo y entre 4 y 5 veces más alto del gas que paga como materia prima para su producción química y por otro lado también como motor energético para mover su industria. Los Países Bajos no van a ser la excepción y todavía no estamos hablando de represalias de corte militar, simplemente económicas. Entonces uno no termina de entender por qué ese énfasis, excepto que bueno, son piezas de sacrificio al servicio de un poder mayor que está en otro lado, que está atrás del océano, y que ordena a sus súbditos inmolarse en su propio beneficio. Ya no hay explicación para que las élites europeas sigan con esta política agresiva, simplemente están ya haciendo desaparecer sus propios estados. Lo que va a terminar pasando con Ucrania es la propia desaparición de Ucrania, y esto es lo que le va a pasar a muchos estados europeos si siguen por este camino. No hay absolutamente nada que Europa pueda ganar en una guerra con Rusia, y tiene muchísimo para perder. No tiene sentido para Europa esta guerra. Para el único sentido lo puede tener en un esquema de dominancia mundial, tiene que ver con los anglosajones y su disputa por el control del mundo. Entonces, la única explicación posible para todo esto es que los europeos son un peón en el juego de ellos y las élites son quienes gerencian esta situación. Por eso hablo siempre de despertar la conciencia del ciudadano común y que reemplace a quienes están tomando las decisiones mientras haya tiempo. Muchas gracias, Marcelo. No, como siempre, gracias a vos por el llamado. Sputnik. Contamos lo que otros callan.